This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mega Noticia. Ayuda del Gobierno Nacional y asegura que guinda na mga quien necesita. Mucho siempre gente na segundo día del payout. 5,000 de pesos ayuda y recibí mga beneficiario de Sibol. Agua na intake na pasunan kaya subi en denantes madrugada. Calor na syudad, talipas siempre na 41 degrees Celsius. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Moringa O2. Prepare, cleanse, and condition and protect. Buenas queridos vivientes de la ciudad, yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. Ya asegura el presidente del país Ferdinand Marcos Hijo que él llega el mag-ayuda del gobierno nacional a grassroots level. Tagi si Marcos na ciudad del Mayo 9 para personalmente encabezar con la distribución del 10,000 de peso ayuda financial con el mga farmers o sembrador, también mga pescador quien busca la vida ya queda afectado por causa na caliente tiempo o El Niño. Según con Marcos, deseo de su administración alivia maskin un poco con la vida o el vida del mga Pilipino por medio del mga programa del gobierno nacional. Maraming salamat ulit sa inyong napakainit na salubong na binigay sa amin ngayong hapon at sa patuloy nyo ng inyong national government, lahat ng ahensya ng gobyerno, lahat po ng ating mga congressman, lahat po ng ating mga local government officials ay nagkakaisa upang tulungan at tiyakin na kayo ng mga napisada ay mabigyan ng tulong at tiyakin na patuloy tayo sa mas magandang bukas para sa bawat Pilipino. Maraming salamat po. Mientras tanto, mucho siempre gente na akasegundo día del payout del ayuda aquí na syudad. Takil detalles na report di Emil Tuban. Miles de mga vivientes el temprano de Mampila para el segundo días del payout alina Summit Center na Toribio Street na Barangay Tetuan este día. Alas 6 del agay alkansaya aquí na Alparo Street el pila del mga beneficiario itsene kanila alya na kamino de durmi para poder lang man una na pila. Este señora Jessica Maatubang Cubarubias de Barangay Pasunanca ya anda aquí alas 3 del madrugada y bien lejos ya sila na pila. Otro también el sentimiento de este si Rowena Domingo de Barangay Santa Maria. Kahit siya mas ulihi kanila liga, ya pwede pa estos man una kanila adentro del gate. Y siya un persona el ta-asisti kanila at hindi taman kwento acerca con este reklamo. Alauna pa kami sir kasi. Kabar sir, el ken akal uli sa liga mga alas 6. Yaan na sila para kasi yan singit sila kabar kami sini amo sa kami sa inungay kabar. Kasi ente so ya tay ko nila bese era sir. El ken yan singit no may raman naman singit sir. Aw pala kumigo sir na no magkwento kumigo sir pala sir ala kumigo. Si abe era kay sini kami last lima kanamon sir alauna pa kami taki. Siya ni mga nanataliba mga bata kanway kung kiendehan na kasa y prohibido este mga bata adentro na lugar. Los demás kanila libabaon y alyalang ya almorsa onde sila ya mampila. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Más o menos 5,000 también mga beneficiario del Sibol o el Salyama Startup Investment Business Opportunity and Livelihood el recibe ayuda financial de 5,000 de peso ese día. Ya asegura el payout alin al gymnasium del Escuela de Claret. Esta ayuda tadali con el mga jutay negosyo aquí na syudad. Ya sa prinsipya el payout después queda tambulicao por causa na purpiao mga beneficiario quien hindi tasigi na reglamentos. Ya queda huésped de honor durante el payout el Speaker of the House del Congreso Martin Romualdez. Estaba el fondo del Sibol na Gobierno Nacional.
Agwa na intake na pasunangka iya subi and denantes madrugada por kausa na ulan. Taki el report. Ya queda maeskura na el tiempo ayer na syudad de Zamboanga iliga alas 7 pasada anoche. Ya principia sigun kay ulan na monte na syudad hasta madrugada. Iya aumente también el nivel del agua alina intake adentro del Pasunangka watershed. Na monitoring del Zamboanga City Water District, iya alcanza na sa 23.92 el nivel del agua alas 7 anoche, iya subi pa este na 0.94 hasta ala 1 del madrugada. Ya lega este lang aga, enseguida sa menor el agua na sa 23.88 el nivel, que critical below normal pa syempre, desde el 74.20 normal level del intake. El Pag-asa, taabla, que este mes de junio, el principia el tiempo y ulan que puede otra vez normaliza con la situación del agua. Pero para con cuantos opisyales ng gobyerno, taabla sila que debe prepara el ciudad con el mal epekto del secas na mga siguiente años pa y precura busca manera o otros sources del agua para hindi mas kinabin afecta otra vez el vida del mga vivientes del ciudad. Alisgun syempre na 41 degrees al heat index sa experiential syudad ng Zamboanga este dia. Este mediante el maeskura na tiempo pa ta experiential na syudad. Ayer talisgun na 41 degrees al temperatura a mediante escura na también del Magasilahes. Posible también enfrenta el ciudad el ulan na fin del semana. El siguiente na mga noticias. Partido Federal ng Pilipinas ilakas CMD ya entra na un alianza. Presensya del otoridad debe mantener maski no hay VIP na syudad. Sakripisyo del maganana ta reconoce na Mother's Day na Domingo. School calendar ya menora el DepEd. Supply de kuryente ya perde na pueblo. Este y otras noticias, Elvira después de cuantos aviso. Budget-Wise department store is now available. We have apparel, accessories, bags and luggages, footwear, health and beauty aids, toys, furniture, housewares, hardware, and office and school supplies. Visit our branches at Budget-Wise Ayala, Budget-Wise Ipil, Budget-Wise Sangali, Budget-Wise Santa Maria, and Budget-Wise Express Guso. Budget-Wise, pasok sa budget! It's Dunkin' Coffee time! Cool with a hyphen! Nothing like Dunkin'! Take your order. Sino po chocolate butter nut? Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung Margada Butter, saka dalawang bestseller na cute. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee ice. Mas sundo na lang, ma'am. Thank you. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan.
iabot ang iyong kamay. Kung may pagkakataon, kung tulong-tulong tayo, lahat makaaahon. Di ka nag-iisa kay Ninong, lagi kang may kasama. Kapit bisig lamang panalo ka. Proyektong para sa lahat, handog sa bawat probinsya. Pangarap at pag-asa, kung sama-sama'y makakaya. Sa Diyos manalig ka, kay Manuel makaasa. Kapit bisig lang, panalo ka. Ikaw, ako, lahat tayo kayang-kayang ipanalo. Kung dadamay bawat isa, ikaw, ako, gaganda itong ating buhay. Pagtutulungan, pagmamahalan, yan ang ating kailangan. Sa buhay aangat, winner tayo lahat. Lahat tayo ay posibleng may magawa. Kung magtutulungan, lahat may mapapala. Kaya ipanalo kung dadamay bawat isa, ikaw, ako, gaganda itong ating buhay. Magtutulungan, pagmamahalan, yan ang ating kailangan. Sa buhay aangat, winner tayo lahat. Sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO, hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. PCSO. Eto na, my best role yet, ang maging mommy. Nung na-experience ko ang hair fall, I switched to Moringa O2. With vitamins and nutrients from natural oils, it helped my hair become strong, thick, and with less hair fall. Moringa O2. My choice for less lagas, breakage, and dandruff. Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dungan, Pasalubong ng Bayan.
Talking Coffee Time! Cool with Ivan! Nothing like Talking! Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, saben el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Formalmente iaunifuerza ya el Partido Lakas CMD Partido Federal ng Pilipinas para na siguiente eleksyon. El presente chairman del Partido Lakas CMD, Senador Bong Revilla, iabla yaman alyansa sila na Partido Federal ng Pilipinas siendo takre sila na programa ay plataforma del PFP kita encabeza el Presidente Ferdinand Marcos Hijo. Del paso eleksyon yaman junto el dos partido y asigun con Revilla yamira sila que tiene positivo resulta el di la alyanza. Por eso este venidero eleksyon el uni sila fuerza otra vez. Na Domingo, el celebra kita el Mother's Day. Ina storya di Marites Espartero, tadali mira que modo ta sakripisya, el magana na solamente para el amor na dila esposo, mag-anak y otro responsibilidad como un madre de familia. Takil report di Marites Espartero. El vida del unana hindi firme fácil. Desde a principiat na familia, todo sakripisyo como lisod na vida, y eksperyensya el unana. Igual con Senyora Jocelyn Fax San Miguel, 8 bilog as su anak, cuando jutay-jutay pa asigun as su mag-anak, kompormistar maskin pobre alegre man le asigun as su vida, maskin un karpentero lang asigun as su esposo, y ele, no hay trabajo, nunca asigun le pidi ayuda con su maga-familia antes. Conforme estar alegre man yun na di mi vida, maskin karpintero lang di mi marido antes, yapa sa kacho tormento, para mandalang yung bibi di mi mga anak. 8 bilo ken yung experience ako na di mi mga mayores, tabus ka gacho manera, para buska lang gacho, para bibi lang di mi mga anak. Asegun con Fox, el bonito asegun el vida maskin pobre kay hindi sila broken family. Como este mga tiyempo, kompleto y junto pa siyempre sila dahil sumaga-anak y también taman ayudahan a unoy otro. De perasan niya sufrió antes, tiempo, cuando joven pa kita, tiempo antes, okay pa el vida antes, maskin abla kita, tiene kita 8 bilog anak, ta pwede pa kita dali kome, o sa kere sila, ta pwede kita dali, asi kung para ara, ya sirbi man yun na barangay 1996, ya keday purok leader, ya keday tanot, después ya keday barangay official do, ya alibya po ko di mi bida, chenyo ara 15 apu, na alegre tamenyo kay maskin ansina di amon bida, alegre yo, maskin abla de pobresa lang, okay man kami, alegre kami,
kay nay kami kidabla broken family or kusan sina takiman todo di mga anak tan ayudahan kami. Mientras tanto, takay el lágrimas del anak de Jocelyn mientras sa historia el pasada de la vida antes cuando yutay-yutay pa sila man hermano y hermana. Asigun con Jessa Fax San Miguel, el su amor con su nana mas grande pa asigun na playa. Por causa con el sacrificio de cuando yutay-yutay pa sila, hindi pwede kumpara na otro. Tapos ka asigun manera al sunana para tinelang sila que pasa el hambre. Y aprende asigun sila come con sal, con kanon y toyo. Por eso aura, grande sila, taama sila mucho con el diila nana. Tamira yo cuando bata pa yo, al amor dal dimina na ka namun, mas pagad na aplaya. Kaya alis yung mga sakripisyo ka namun, bien grande kayo. Hindi gat kaya pa ela playa. Kaya imagine to na 8 anak, yamanta nila ka namun. Iasal le kamino, kilaya le mantene ka namun, no ile masyado pidi ayuda na otro. Ele mismo ya busca manera, kilaya mantene. Ya mira yo, ya mundida, ya aprende kami komesal, kun kanon, kun toyo. Ese todo ya aprende kami. Pero ya ablagat ele ka naman na, hindi lang ela mo kami kome. Ase pagad kami. Todo elis your esfuerzo para pwede kami kome bonamente. Pero so ara un kagawa de ele. Mensyo ya alibya ya di amon bida. Maskin pa kilay. Kasi una nanuay nana kire deha Diyos yung anak. Pati kirele Diyos yung anak todo queda bueno. Diyos yung anak nuay leteha maskin kilaya di piya sila elbida. Grande el trabajo na sosyedad ta enfrenta el maganana especialmente aquellos maganana mas quintalilang na casa. All around el trabajo ta hace para preparar el comida del familia y ta asegura que todo puede comer. El maganana amo también encargado para mirar limpio el magaropad ta usa el diila anak y esposo. Él también el encargado na limpieza del diila casa, donde sila también el encargado para mirar el gastos del familia. Como taman problema también si afretao el budget por causa na magapago del mga bills kada mes. Si el tata Fermi Aburido itaman waras, el nana también ta recibi todo el ultrajo y golpe del su marido para proteger con el mga anak. Cheneves, maganana ta fermiti entra na algun sitwasyon que pone na peligro su vida para poder lang salva con su mga anak y esposo na kompromiso. Happy Mother's Day na todo nana na entero mundo. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Base na notisya nasyonal para sa ligero el birada na school calendar mismo DepEd ya menura 15 dia el entrada del mga estudyante na eskwela publiko partikular na school year 2024-2025 kaya prinsipya na mes de Hunyo o el principia según este mes de junio. El termina na mes de marzo, mismo el DepEd ya confirma el anuncio desde el 180 days o 180 días del clase el menor 15 días donde él tiene lang el 165 o 165 days para el school year este siguiente año. Asegura DepEd el school year 24-25 el primer día del mes de mayo amo el principia el cerrada de la escuela para darle 2 meses bakasyon con el mga teaching personnel y estudiante. El abrida del clase al principio na Hunyo 29, el termina na Mayo 1 na siguiente año. Yaman blackout el cuantos lugar na pueblo después al tiene queda malo el conexión del corriente alina clima ko Avenue en Denantes madrugada. Ya respondel sa Zamboanga City Electric Cooperative y aliba el di ilang mga truck y compone con el mismo linya. Ya alcanza kanila aga y ya puede devolver con el na lugar el ya queda malo. Ya tiene corriente cuantos establecimientos después pasa el cuantos hora blackout. Ya queda afectado el Police Station 11. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada natin, dalawang bestseller na yun. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee at Mas window na lang, ma'am. Thank you.
It's Dunkin' Coffee Time! Cool with a hyphen! Nothing like Dunkin'! Can get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Wala na ako mag-dialysis. May undang ko. Mitumar ko, gipatumar akong asawa ng kidney care. Ang Kidney Care ay may pomegranate panlaban sa mga toxins at nagpapababa ng creatinine. Kung naayo man ang akong tuhan, lawas ng balik bang pagkondisyon. Kini ng kidney care gigamit para sa ija kidney. Tapos, waya na hangtod ko man, duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis. You care? We care! Kidney Care! Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Diabetic ako, take ko ng high blood, labo ng mata na ko, hindi na ko kita. Kung hindi ko kita, may ano dito. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright flower extract at bilberry berries. Ngayon, pag-take na ko iBerry, noon malabo ang mata ko, hindi ko kakita ng tao. Ngayon, kakita na ko, tao. Yun to. Okay naman. Kaya, sige lang. Okay lang. Tuloy-tuloy lang ako. May video may piktuban. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. November is National Rice Awareness Month. Yo, si Haydin Diaz, hindi yo as usik kanon o aros. Responsable iyo. Let's grow local, buy local, eat local. Together, we support our local farmers. A message from the Department of Agriculture, Zamboanga Peninsula. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión
el programa del Ciudad de Zamboanga. STL, Dateline, Teleradio, 3 horas, cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con el ciudad y el mga vivientes aquí. STL, Dateline, Teleradio, aquí na, GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. STL, Dateline, Teleradio, queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na, Dateline, Teleradio. El Flores para ofrecer Mother's Day na Domingo y subía el precio. Aquí el report ni Marites Espartero. Efectivo este día, ya subí na 100 para 200 pesos el mga presyo del bouquet de flores para na dia de mga nana o Mother's Day. Ta anticipaya kada vez tiene mga selebrasyon igual Mother's Day, ta tumaya asigun ventaja el mga supplier. Siguiendo este tiempo, tormento la situación del mga sembrador de flores por causa con el secas. Según con señora Esterlina Alcontin, este día el precio del mga flower bouquet, el de 800 ahora de 1,000 ya, y tiene también de 1,500 pesos y 2,000 de pesos. Pero con ese, tiene también sila vende mga chocolate bouquet para día de mga nana. Depende también según el precio na cosa quiere arrangement el mga quien taman order temprano. Ara ma'am, subido ya kami. Yan start el Mother's Day price. El 400 maging 500 yale. So, el half dozen, 800 naging 1K. So, yung 1 dozen is, magkano yun sa atin eh? Sa una, 1,600. Oh, 1,600. Ngayon, 2K. Okay, mga presyo del bouquet daan nun. Pwede akal mga chocolate. El chocolate, nag-range kami ng 500, 700, 1,000, up to 1,500 lang. ¿Por qué también tuya subir el precio del flores natin? ¿Por sa razón? Por caso que largo el solis, kabar takida mga umalin el mga flores, ma'am, amo kay tan-short el produkto prior. Mientras tanto, vendible según basta Mother's Day el mga bouquet de rosas, aquel colorado, color pink y violet, según con señora Esterlina. Cada vez tiene según mga okasyon ta prepare sila kay aquí ta pwede encontrar mucho. Pero este mga tiempo, medyo mahina el negosyo por causa limitaw lang también el mga supply de flores talaga. Kasi usually el mabenta flores aquí. Rose talaga, ma'am. Bouquet talaga. Yung rose bouquet. Pero alam ko mga color? O sa el color white, pink, red. Sellable. Okay. Tess Espartero, Dateline, Zamboanga. Bien afectado siguro el negocio del cuantos mga negosyante de flores alina kaliles ma este tiempo por causa ng compone de sagwe na lugar. Menos el mga gente quien daan na kanila kumpra por causa no hay lugar o man park maskin pa kwanto minuto por causa ng proyekto. Asigun kun Esterlina Alcontin, maskin ansina asigun tigil lang syempre di la busca la vida pa ese proyekto para sigun bien o para del bien del todo. Yes, minuraw, el diamond daily income. Kasi por kaso na renovation aki, na drainage. Mas yung pakilaya, tankuan lang tamin. Kay for din man na di todo. Para si
Un advokasya ta celebra ahora el mga espesyalista doktor del mga mujeres el Cervical Cancer Awareness Month este mes de mayo. Según con la especialista obstetrician gynecologist Dr. Jehada In Alahuddin, que alto mga kaso del cervical cancer na Pilipinas, segundo na kaso del breast cancer. Pero según prevenir con este mga enfermedad por medio del bakuna que puede sacar ng mga klinika del mga doktor, tiene también poco na mga fasilidad del barangay. Debe según prinsipyo pa lang na edad de 9, tiene mga vaccination contra el cervical cancer, siendo pwede kanila infecta el cancer na bajo edad. Na Mayo 24, tiene según conducir mga free screening i forum alina Western Mindanao State University Gymnasium para pwede saka o recibir chequeada medical libre. Dos truck del Zamboanga City Fire Station ella responde después que llama kanila un guardia takima según el daan building alina City Theater a las 5 del madrugada en Denantes. Según el bombero yakima el mga basura adentro del building iyaman kamang el fuego na pono por eso ya queda grande el fuego. El building abandonado ya después quema cuantos dekada ya. El pulis aresta kun un persona kun aligaw shabu na bypass operation alina San Roque anoche. El Station 11 ya conduce la operasyon na service drive Mother Ignacia Village na San Roque iya pari aresta kun ese Sidnilo Sabangan 28 anyos. Con ella pari confisca 4 pakete del aligaw shabu tali asigun na 1 gramo y el valor cerca 7,000 pesos. Con ella ya libayan estasyon para el investigasyon. Buenas noches. Takial de aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula, el experiencia pa siempre el epekto del localized thunderstorms, también el easterlies. Mientras na fin del semana, posible el experiencia también kita el tiempo y ulan. Amo es el de aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Tabla, el tiempo sin descanso, el cambio. Super combo. Isang ice optional. Magsundo na lang, ma'am. Thank you. It's Dunkin' Coffee time! Cool with a hyphen! Nothing like Dunkin'! Ali al mga palabra ta abla ke nuay kita na mundo sinuay al di aton maganana. El maganana quien ya karga kanaton di ila bariga por 9 meses sila el quien ya cuida y dali bastante amor y atende kanaton na mga necesidad para queda alegre o queda grande. Na di aton maganana amo ta sakripisya para lang dali ko sa nesesita del mag-anak. Yan tambien ta preferi andaman abroad para lang suporta con al di ila familia na Pilipinas. El maganana tali también preparado defender con di ila anak maskin ko sa problema sila ta enfrenta. El maganana maskin que modo de grande el culpa del anak preparado siempre perdona. Maskin di ila mag-esposo ta asi kanila loko pero tiene magata aguanta el dolor para lang queda siempre intacto el familia. El maganana amen con orgullo y bien proud si el di ila mag-anak ta graduan eskwela ta tiene buen acontecimiento na vida y tiene buen trabajo y otro más. Di aton maganana na tiempo de sufrimiento tali siempre preparado hacia su sacrificio para lang cuida con el mag-anak. Tiene también o tiene gale el comida para na boca ya del nana tadali pa con su anak para hindi lang pa sa hambre. La ciudad de Zamboanga tiene magsuceso donde mismo anak el tagulpia con el nana por causa no quiere seguir na di la gusto.
Na otro lugar, el anak usa droga, y acaba vende propiedad y alahas del sunana para lang compra droga. Era también suceso donde el anak ya mata con sunana por causa lang no quiere dalisen para compra droga. Duele el magasuceso donde hasta el vida del dana ya perde por causa lang na malvisyo. Del cuando ba kita ya pwede habla, I love you, kulal di ato maganana. Del cuando ba kita ya pwede mandasinti kanila, que bien quiere kita kanila. Del cuando tu ya pwede dale el regalo con dito yunana. Del cuando ba tu ya pwede abrasan con dito yunana. I manda kanila sinti, que bien especial sila na di aton vida. Si talipad yung sa paganana, vivo ita pwede pakmang kwento. Ahora pa lang, dali ya kita mira que modo de importante na dito yung vida. Para ligal tiempo, que manune sila na otro vida, pwede kita abla, que pwede kita dali mira, que kita mag-anak, esposo, tiene grande amor para kanila. Con todo maganana na entero ciudad de Zamboanga, kami na Dateline Zamboanga, ta felicita con ustedes un feliz día de maganana y happy Mother's Day. Magabisinos un poco de komentaryo lang para kina cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton maganoticias para esta noche, Mayo 10, 2024. En calor del entero fuerza del GBPI TV News Department, Albert Luna Tabla. Muchas gracias. Hasta la siguiente maganoticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Today's best music. Magic 95.5.